Hola, buenas tardes. Ahí vamos admitiendo de a poco. Vamos a esperar Buenas unos tardes, segunditos. Hola, buenas tardes. gracias. Hola. Si quieren ir Hola, buenas tardes. presentándose, pueden también escribir en el chat sus nombres, de qué país son, cuál es su interés o cuál es su cargo. Así nos vamos conociendo un poquito mientras la gente se conecta. Les agradecemos. Bienvenidos de México, Acapulco. Muy bien, México, de Lima, Perú. Colombia, República Dominicana, ay, nos encanta, la verdad, eh, tener variedad de países de América Latina. Fernanda de México, bueno, ahí los vamos recibiendo. De Honduras, hemos trabajado mucho en Honduras. Si quieren un medio minuto más y largamos, ¿sí? Así respetamos un poco los horarios. Bueno, si les parece, arrancamos, que son 6:33, así hacemos un poco de honor al tiempo y así tenemos tiempo de disfrutar, de escucharnos y de poder intercambiar y hacer preguntas también al cierre. Em, si quieren, primero me presento un poco. Les queremos agradecer mucho desde Grow Género y Trabajo que se hayan tomado el tiempo de venir a este evento. Mi nombre es Carolina Villanueva, soy una de las dos cofundadoras que tiene esta organización que se llama Género y Trabajo y que se dedica a acompañar a las organizaciones, a los gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil en esto de transformar a las organizaciones que emplean personas para que sean más diversas, más inclusivas y demás. En ese camino vamos a decir, bueno, ¿por qué nos interesó tanto este panel y cuál es nuestro interés fundamental en este tema? Este panel se llama Justicia Laboral, el rol de las organizaciones frente a a las violencias en Argentina y en México. Nosotros somos una organización latinoamericana que cumplimos 15 años y que tenemos oficinas en México y en Argentina. Por eso también este interés de mostrar las perspectivas de estos dos países que están en dos momentos históricos muy distintos. Y en nuestra trayectoria de acompañar a los espacios laborales en la región, encontramos que la temática de la violencia laboral es esencial. Es una de nuestras principales preocupaciones para sostener el acceso y el desarrollo de las personas en el mercado de trabajo. Em, Vamos a lo largo de la jornada a explicarles un poco nuestro abordaje, pero primero vamos a escuchar un poco a las expertas. Y yo quería traer un breve resumen de algunas tendencias y de algunas cosas que hemos aprendido en estos 15 años, ¿sí? Em, la misión específica de este panel es poder unir dos miradas que traigan la experiencia argentina y mexicana para compararla, para analizarla, para entender cómo se está redefiniendo este concepto de integridad laboral en nuestros países, para que después ustedes también puedan traernos las experiencias de sus países,
Al final, si hay tiempo, vamos a poder, somos pocos, podemos abrir el micrófono y compartir algunas experiencias. Queremos discutir sobre todo cómo estos cambios en las regulaciones y estos cumplimientos legales se vuelven compromisos reales en nuestras organizaciones y en nuestros países en el día a día. Eh, ¿Por qué el marco del CSW? Bueno, esta reunión número 70 nos dio como el perfecto contexto para hablar sobre el acceso a la justicia. Hace apenas unos días bueno, se empezó y ya se está terminando este encuentro en donde se realizó este acuerdo global para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas, ¿sí? Las conclusiones fueron sobre todo que los países debemos adoptar y fortalecer mucho las medidas para prevenir y responder a las violencias y garantizar una rendición de cuentas mucho más robusta. Entonces, un poco en este camino, este panel nos va a echar un poco de luz sobre cuáles son los cambios en las regulaciones y en las acciones concretas que se van dando. Les quería compartir algunos datos de México y Argentina. Seguramente acá va a haber gente igual o mucho más experta que nosotras, pero bueno, les traemos algunos datos para entender eh, el alcance del problema que venimos a tratar. Las estadísticas del Instituto Nacional de México hoy nos dicen que 3 de cada 10 mujeres enfrentan situaciones de violencia en sus espacios de trabajo a lo largo de su vida. Estamos hablando del 30% de la fuerza laboral femenina. Y en datos más recientes, específicamente en 2024, descubrimos que 120.000 personas se vieron obligadas a renunciar a sus puestos de trabajo por motivos de acoso o de discriminación. Los datos nos dicen que la violencia no siempre viene desde una jerarquía, sino que el 40% de los casos también es violencia y agresiones que vienen de los pares o los propios compañeros de trabajo. Y un dato aún más crudo es que el 22% de las personas que se atreven a denunciar la violencia terminan perdiendo su empleo, ¿sí? Entonces, si bien siempre estamos trabajando por sostener y mantener la tasa de actividad de las mujeres, recordemos que en América Latina la tasa de actividad de las mujeres no supera o supera apenas el 52%. O sea, la verdad que todavía la mitad de las mujeres en edad de trabajar no está siendo parte de la población económicamente activa. Imaginen vis a vis estos números, cómo esto afecta una problemática que de por sí ya es compleja. Les traigo unos datos de Argentina, un poco para ver dónde estamos también en el sur de la región. Y el panorama también refuerza que la problemática es muy importante. Los últimos estudios que corremos desde Grow, en Grow cada 2 años hacemos una medición de la violencia en entornos laborales en la región y básicamente lo que nos dicen nuestros números es que en Argentina 6 de cada 10 personas trabajadoras manifiestan haber atravesado situaciones de violencia laboral, ¿sí? Es el 60%, es el doble de la estadística que reportamos en México y uno siempre se pregunta si esto refiere a la magnitud del problema, que sin duda es muy extenso, o a una mayor conciencia social, a una determinación de que hay menos disposiciones a normalizar esta problemática por parte de la ciudadanía y también por parte de las organizaciones. Entonces siempre está ahí esa pregunta. Em, con todos estos 15 años de acompañamiento de Grow hemos tenido y tenemos algunas cuestiones que creemos que son un poquito, decir certezas es mucho, pero algunas tendencias que encontramos siempre en nuestros datos. El primer dato que les queremos decir es que las mujeres y las personas LGBT siempre están encima y al frente de las estadísticas de quienes sufren violencia en entornos laborales, que las mujeres y las personas en situación de mayor vulnerabilidad, estamos hablando de personas en situaciones más precarizadas de contratación, personas tercerizadas. No sé si el término tercerizado se entiende bien, pero son personas contratadas por otras empresas que trabajan en otras organizaciones. Por ejemplo, suele ser el caso de las personas que trabajan en maestranza, que trabajan en limpieza, que trabajan, por ejemplo, siendo de choferes de transporte y demás dentro de las organizaciones. Esas personas siempre están adelante en las estadísticas de violencia y la fuerte asimetría de poder en ese tipo de empleos lleva a tolerar situaciones aún más injustas de violencia laboral por temor a perder el empleo. Entonces, esa es otra tendencia que solemos encontrar. Después, en relación a los tipos de violencia que encontramos, que la violencia psicológica encabeza los reportes sobre los tipos de violencia sufridas en el 70% de los casos. Y muy de cerca está la violencia económica y la simbólica. Así que estamos hablando de violencias que parecen sutiles, que son más silenciosas, pero que son muy importantes y que socavan la confianza y destruyen las carreras de las personas. Entonces, no por eso son menos importantes. Y finalmente que el 50% de las víctimas reporta consecuencias muy directas vinculadas a su salud física y mental. Entonces estamos hablando de una problemática muy profunda, muy extensa y que está presente en toda la región.
Al mirar estos datos de Argentina y de México, nos queda claro que no es un problema aislado, sino que es una problemática regional, probablemente global y mundial. Entonces, estamos hablando de que faltan reacciones por parte de los sistemas de justicia y también por parte de las organizaciones que emplean a las personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, trabajar estos dos grandes dimensiones es creo parte de lo que vamos a venir a conversar hoy con nuestras dos expertas. Y ya sin más, las presento porque, bueno, queremos escucharlas, que para eso vinimos. Primero la presento a Norma. Es un placer y es un honor tenerla. Norma Leticia Aguilar Estrada. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM y actual magistrada del Círculo en materia de trabajo en México. Norma tiene una trayectoria muy sólida en el ámbito federal y local y es especialista en impartición de justicia con perspectiva de género. Del lado argentino nos acompaña Fabiana Sosa. Fabiana es abogada laboralista argentina, litigante independiente y es asesora sindical desde hace muchísimos años. Es docente y maestranda en Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires y tiene una vasta formación en género y derecho. Ahora voy a pasar a las preguntas para mis dos panelistas. La primera pregunta es muy en común a las dos porque justo queremos aprender de qué está pasando en sus dos países para que todos podamos trazar comparativas y hacer análisis. Así que para abrir esta conversación, lo primero que les quería preguntar es, eh, ¿cuál es el recorrido legislativo que han tenido sus países? ¿Qué es lo que se ha avanzado en términos de legislación y en tratamiento de la violencia laboral y de género específicamente? Y cómo eso repercute en el acceso a la justicia. ¿Qué tendencias están encontrando en las jurisprudencias que nos puedan contar y enriquecer? Así que esa sería un poco la primera pregunta para darles la palabra a ustedes. Si quieres empezar, Norma, te escuchamos. Hola a todos, a todas. Es un placer estar con ustedes y muy agradecida por la invitación y por que se abran estos espacios y poder compartir. En el caso de México, como bien dices, tenemos ya una regulación ya muy establecida. Nuestra Ley Federal del Trabajo, que es la que nos rige, ha sufrido algunas reformas. La última fue la de las 40 horas, que estamos por lograr que se vaya implementando de una manera paulatina y esperemos que se pueda contar todavía con los descansos en fines de semana que tenemos ahí un, un tema para que lo obedezcan todas y cada una de las empresas e incluso en también las entidades paraestatales y el gobierno. En este caso, yo les preparé una presentación, diría yo, que muy optimista, mejor de lo que se ve en el país, porque como bien lo referiste, sí es cierto que el 30% se sufre todavía de violencia laboral. Y en el caso particular, hay algunas sentencias relevantes que ya se han emitido en temas de violencia laboral, en tema de violencia de género. Como bien comentamos, esas pueden ser consultadas. Entonces, yo quisiera en este caso dirigirme de una manera más coloquial a todos los que estamos presentes y exponerles un poquito del contexto de lo que se vive en el país. Y no sé si me permitan hacer la presentación, Sí, por supuesto, Norma. compartir ¿Nos la quieres presentación. compartir pantalla? Ok. Una sola aclaración. Va a haber un momento de preguntas al final, pero si quieren ir dejando sus consultas, sus dudas, sus preguntas en el chat, las vamos a estar ahí leyendo y agrupando. Así que muchas gracias. Ahí la vemos muy bien, solo falta que la pongas en modo de pantalla completa. Perfecto. Presentación.
Vero, ¿le podés poner en modo presentación a Norma, porfa? ¿Se puede iniciar? Gracias. Dale. Ahí lo están viendo, ¿no? Ahí está perfecto. Ahí se ve bien. Buenísimo, Norma, te ¿Sí escuchamos. se ve bien? Va a ser la presentación en lo que es la NOM 35, que es la que rige principalmente a las empresas y que, insisto, no se obedece en su totalidad, pero bueno, es a ver, ¿sí se ve? Sí, se ve perfecto. Ok. En este caso empezamos con no es normal que el trabajo duela. En lo personal, yo trato de disfrutar el trabajo que realizo todos los días y es lo que trato de implementar con mi equipo de trabajo. Porque cuando uno disfruta lo que hace, pues el día se pasa más ligero. Trato de fomentar mucho el trabajo en equipo, pero a veces el estrés y la ansiedad se vuelven, pues nuestros compañeros de escritorio y es un compañero silencioso, pero que nos va agotando poco a poco. El agotamiento, pues, no es un requisito para el éxito y sí, como bien lo referimos, más del 30% de los empleados reportan altos niveles de estrés. Esto en la cuestión de México también. Y hay un impacto global donde dicen que el 60% experimenta síntomas de estrés continuo, que ese es el peor porque pues va de manera prolongada. La NOM 35, que es nuestro manual, ya es una norma oficial mexicana que nació en 2018, pero en el fondo es un marco protector y su propósito no es castigar, sino ayudarnos a identificar lo que nos agota, lo que nos marchita y cultivar un espacio donde podamos crecer sanas y seguras. ¿Qué nos toca a nosotras identificar? ¿No? A mí me pasó en lo personal mucho tiempo de mi carrera profesional. Estuve 15 años en un solo lugar donde no lograba yo ascender por más que fuera la mejor, por más que me quedara más tarde, por más que entregara más números de los demás. Y yo no lo sabía, no sabía que eso tenía un nombre y que yo no estaba rompiendo el techo de cristal porque había un club de Toby alrededor donde a las mujeres no se nos permitía en ese entonces. Entonces, ¿qué es? Primero identificar, ver lo que está oculto y después prevenir para proteger nuestra energía y llegar a un momento en el que decía yo, aquí no va a ser, aquí no voy a avanzar en este entorno. Entonces me toca salir y buscar. Y si no puedo, pues tengo que crearme yo un entorno favorable. A muchos les pasará. Y él dirá, a lo mejor yo tengo un jefe, un patrón que es nefasto, es así, pero yo logro tener una buena sinergia con mis compañeros de trabajo y eso es lo que lo hace a lo mejor tolerable, el crearnos también un entorno favorable. No nos tocaría a nosotros, pero pues son las maneras en las que uno subsiste. Identificar lo que nos roba la paz, los factores de riesgo, obviamente son las cargas de trabajo asfixiantes, exigencias que superan nuestra capacidad del tiempo. Hay jornadas sin límite, la incapacidad de desconectarnos y descansar. En lo personal me pasó cuando fue la pandemia, que tuve que salir a buscar otro entorno laboral que me permitiera trabajar desde casa porque no se estaba implementando como tal en el lugar en el que yo estaba. ¿Qué ocasionó esto? Que yo como mamá trabajadora, que las puedo todas y siento que soy multitask y todo, empiezo a trabajar todo el día. No hay una desconexión, pero era la manera en la que yo podía estar presente para mis hijas y presente en mi profesión para no dejar de ejercer. Y llega un momento en el que se te hace habitual estar a las 9, 10, 11 de la noche trabajando y al día siguiente y volver a empezar a trabajar desde las 9 de la mañana.
Entonces, cuando ya llegas a una jornada sin límite, la incapacidad de desconectarnos y descansar te va agotando lentamente. ¿Qué nos roba la paz también? Pues el liderazgo negativo, la falta de claridad o apoyo, empatía por parte de los líderes. En esta cuestión fue lo que ya comenté, yo tuve que salir a buscar un entorno donde sí se me permitiera trabajar desde casa y sacrificar unas cosas por otras. Mucha violencia laboral, acoso, hostigamiento, cualquier maltrato que vulnere nuestra dignidad, que a veces uno no lo identifica, porque a veces te lo disfrazan también como un halago. En algún lugar me dijeron, eres muy buena, serías la mejor para el puesto, pero eres mamá y necesitamos gente de tiempo completo. Y el tiempo completo era de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, es un halago disfrazado, porque puedes ser la mejor, pero no puedes estar el tiempo que requiere. Hay unos traumas severos también de haber enfrentado eventos que ponen en riesgo nuestra vida o seguridad en el entorno, que también es difícil identificarlos. Que tenemos que ser conscientes del entorno que merecemos, de tener una carga adecuada de trabajo, un trabajo distribuido de forma justa, de decir mi compañero y yo tenemos el mismo puesto o hacemos las mismas funciones en la misma calidad, esmero, tenemos que ganar lo mismo. Entonces se nos tiene que distribuir la misma carga de trabajo y además de todo eso, un pequeño reconocimiento, porque a veces a lo mejor en la empresa o en la dependencia te van a decir, no hay presupuesto, ahorita no te puedo subir el sueldo y demás, pero si también agregamos el que no hay un reconocimiento o al contrario, que reconocen a la persona que es más floja y demás, nada más por algunas otras cuestiones, eso también afecta. Entonces, el entorno que merecemos es un reconocimiento con valoración genuina de nuestro esfuerzo y también tener un sentido de pertenencia. Eso ayuda mucho cuando te sientes parte de un equipo, la productividad se eleva. Sentirnos parte de un equipo que nos cuida, con una comunicación, un diálogo abierto y sin miedo. El equilibrio entre la comunicación con un diálogo abierto y sin miedo y el equilibrio entre nuestras responsabilidades, nuestra familia y nuestro descanso es el que sostiene nuestra estructura. Cuidarnos es un círculo de empatía mutua. En este caso, la empresa, la dependencia o las personas para las que trabajan tiene la obligación de crear políticas de prevención escritas, adoptar medidas para un entorno seguro y brindar apoyo médico y psicológico en este caso. Antes no teníamos los cuadros de estrés y depresión que se ven en la actualidad, entonces es muy importante también contar con un apoyo psicológico. En el caso de nosotras es participar activamente en las evaluaciones que se nos presenten, en los cuestionarios de ética laboral, de entorno laboral seguro, cuidar los límites y evitar las prácticas negativas y también aventarnos a denunciar, ¿no? Levantar la voz cuando estamos en presencia de actos de violencia. En la NOM se establecen algunas herramientas a la medida de nuestro espacio, en la NOM 35. Y ahí ya fijan diferentes parámetros. Cuando es una empresa hasta por 15 personas, se hace una prevención base, se tienen políticas claras, difusión e identificación de eventos traumáticos. Ya cuando es una empresa ya de 16 a 50 personas, ya se hace todo lo anterior, pero además se identifica un análisis profundo de riesgos psicosociales y vienen unas guías detalladas dentro de la misma NOM 35. En el caso de empresas, cuando ya son de más de 50 personas, se hace ya un cuidado integral y se hace una evaluación completa de un entorno organizacional y también se realiza cada 2 años. ¿Qué depende de nosotras el poder de ser escuchadas? Las guías de referencia de la NOM son cuestionarios confidenciales. Es un espacio seguro para decir la verdad sobre nosotros sin sentir temor o represalias. Les estoy hablando de un entorno ideal, como lo dije al principio, que sería lo que desearíamos que pasara en todas y cada una de las empresas en nuestro país. La guía uno es para detectar si hemos pasado por un evento traumático que requiera sanación y las guías 2 y 3 es para evaluar nuestra carga de trabajo, las relaciones con nuestros líderes y el equilibrio que hay con nuestra vida personal y el trabajo.
Hay algunos casos reales y lo que nos demuestra que cuando el estrés baja, las personas logran producir más y brillan. En el caso que les pongo es una empresa en Puebla donde el 70% del equipo de ventas se sentía abrumado por cargas de trabajo asfixiantes. Se implementa la NOM 35, se replantean estructuras y se abren un espacio de diálogo honesto. En este caso, ya lo que se logra es la reducción del estrés por un 40% como un resultado natural y un aumento de ventas en el siguiente año. Lo que comentaba en un inicio es una lógica. Si uno trabaja en un entorno que te es más favorecedor, tú produces más. Y entonces hablamos ya de un movimiento mundial por la salud mental. En la NOM 35 en México se establece una estructura interna con identificación y prevención de factores de riesgo directamente en el entorno laboral mexicano. Y en la ISO 45003, que es global, ya viene una visión holística adoptada en más de 70 países que considera tanto el entorno interno como los factores externos que afectan el bienestar. Y en el caso de la OIT tenemos derechos fundamentales, donde se demuestra que políticas claras reducen el ausentismo hasta un 30%, porque pues también cuando ya no estás bien en tu entorno laboral te es más difícil acudir, ya padeces las jornadas de trabajo. Lo que se logra es, si sanamos todo alrededor, florecemos y crecemos. Hablamos de un bienestar, del invertir, no sé, es un ejemplo de invertir un peso en tu salud mental, lo que te va a generar 4 pesos de retorno en una productividad, y esto es con datos de la Organización Mundial de Salud. ¿Qué nos va a generar esto? Un 25% menos de rotación de personal, un 30% menos de ausentismo, y lo que generaríamos con un 20% de aumento en la satisfacción laboral al adoptar prácticas de bienestar emocional. En este caso, con la NOM 35, no es una lista de tareas corporativas, es una invitación a reescribir cómo nos relacionamos con nuestro trabajo y con nosotros mismos. Establecer límites sanos, tener una voz y empatía, genera una rentabilidad con nuestra alma y con nuestra productividad. Si el talento humano se siente valorado y protegido, pues el éxito ya es una consecuencia inevitable. Y cerro con la frase de tomarnos un momento, de respirar y ser conscientes que tenemos derecho a trabajar en un espacio en armonía y que el bienestar emocional es nuestro recurso más valioso, porque como siempre lo hemos escuchado, en todos lados eres indispensable, pero lo eres más indispensable en tu familia, no en una empresa, no en un trabajo que te agote. Si logramos ese equilibrio de trabajar en lo que nos gusta, vamos a rendir más, la vida va a ser más sencilla y vamos a lograr trabajar en equipo. Entonces, el bienestar emocional es el recurso más valioso que podemos aportar en cualquier lugar. Hay que cuidarlo, exigirlo y ayudarnos a cultivarlo. Muchas gracias. Buenísimo, Norma, súper, súper clara. Javi, te damos el poder y el control para que puedas poner tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario estamos ya, todos los países que están. Gracias por la invitación y por la logística del armado de Caro, Vero y Norma. Un placer escucharte y compartir. Mi presentación probablemente no sea tan floreciente como la tuya. Lamento que va a cambiar el tono de la charla. Siempre igual voy a tener un espíritu propositivo en lo posible, ¿no? Y traté de traer inicialmente hallazgos. Después hablaremos de los inconvenientes que podemos encontrar, ¿no? Voy a ir presentando. Ahí me dirán si se ve. ¿Estamos ahí? Perfecto, Fabi, se ve súper bien. Bien. Bueno, eh, tratando de respetar la primera pregunta de Carolina y en este contexto tan importante de revisar la justicia para todas, especialmente en el marco de esta conferencia, nos parecía muy importante en el contexto de lo que sucede en Argentina, revisar, yo parto de cierta base de conceptos, ¿no? Tenemos el convenio 190, que es quien nos inspira, y ahora explicaré por qué, para quienes quizás todavía no lo conocen.
es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que nos obliga, desde la ratificación que Argentina realizó ya en el 2023, a respetar su armado, toda el marco convencional que trae el convenio y la recomendación 206, de manera de adoptarlo internamente en nuestras políticas, en todos los poderes en cuanto lleven a la práctica sus premisas. Inicialmente, cuando hablábamos de violencia laboral, hablábamos de una definición basada en la idea de mobbing en Argentina, o este concepto que también, bueno, vino de España, ¿no? Muchos países lo han copiado, que definía la violencia laboral basada en una cuestión relacionada más bien con la intencionalidad, con una intención de causar un daño, de excavar, de menoscabar, de excluir a una persona. También hablaba de la reiteración de una conducta, en algunos casos se hablaba de 6 meses, se tenía que mantener este espíritu de querer alejar a una persona del lugar de trabajo. Marie-France Irigoyen nos ha hablado mucho de este tema, ¿no? Se hablaba del daño, de la necesidad de causar un daño, claramente tenía que haber un daño causado, y del deber de no dañar, ¿no? Inicialmente estábamos centrados, lo estoy resumiendo para quienes recién por ahí se acercan al tema. Parto de lo que nos trae el convenio 190, que es una nueva mirada, lo que Caro y en Grow siempre se menciona como el cambio de paradigma, ¿no? Y así lo venimos planteando en numerosos espacios, donde ya giramos de mirar si hay una intencionalidad a poner el foco en la persona que está sufriendo esta afectación. Por eso hablamos de un enfoque de cierta subjetividad, ¿no es cierto?, donde es importante escuchar a la persona denunciante, donde hablamos de que puede tratarse de un acto único, no necesariamente tiene que haber una reiteración, puede ser que un solo acto sea considerado acoso o violencia en los términos del convenio. Puede no haber un daño concreto, sino la amenaza de causar un daño es suficiente. Y ya, en vez de hablar de un deber, hablamos del derecho a un trabajo libre de violencias. Hablar de un derecho implica garantías, claramente, ¿no? Que es un poco lo que tan lindo nos contaba Norma de las garantías que el Estado mexicano quiere ofrecer a sus ciudadanos en un contexto de derechos fundamentales. Este nuevo enfoque en Argentina, ¿qué ha pasado? Volviendo, ya yendo a contestar la pregunta. En Argentina, desde el año 2019, me acuerdo el día de la aprobación, la adopción en la OIT, comenzó a girar mucho en nuestro país la adopción de esta norma, aún sin haber sido todavía ratificada y sin tener vigencia internacional, ya se empezaba a plantear en nuestros tribunales la normativa internacional. Sin embargo, al día de hoy todavía no tenemos una normativa nacional en función de lo que nos dice el convenio 190, como sí tiene México, ¿sí? Primera diferencia. No tenemos para todas las personas que trabajan. Sí tenemos, pero de antes del convenio 190, una ley de protección integral de las mujeres, que tiene un nombre más largo, pero lo resumimos, que es anterior y que establece una modalidad bastante amplia, una definición bastante amplia de violencia, donde inclusive receta los estándares de la OIT en materia de prueba, en materia de discriminación, en materia de convencionalidad. Sin embargo, es aplicable a las mujeres, claramente, como dice la norma. No es para todas las personas de distintas de identidad de género. Y esta ley sí fue receptada por todas las provincias, la adoptaron, ¿no? Pero internamente tienen un procedimiento de llevar adelante su acción en materia local. La mayoría adoptaron la normativa nacional. Ahora, tenemos alguna normativa provincial y algunos reglamentos o instrumentos legislativos de carácter muy local, por lo cual seguimos diciendo que dime dónde trabajas y te diré qué derechos tienes en materia de violencias, claramente, porque si bien tenemos el paraguas protector del convenio 190, no todos lo aplican de la misma manera, porque falta una norma nacional rectora. Pero por otra parte, sí tenemos nuestros dos pilares de nuestra institución legislativa,
positiva y no, está basada en los principios de igualdad y no discriminación, según nuestra Constitución Nacional. Y a su vez, por nuestra Constitución reformada en el año 94, tenemos la obligación de adoptar los instrumentos internacionales y tener esta mirada convencional. En este contexto, que hasta acá veníamos con algo bastante positivo, tenemos una reforma de modernización laboral aprobada por el Congreso, pero que es regresiva y es desprotectoria. Más adelante tomaré este tema para explicar por qué, ¿no? Ahora avanzando con qué hallazgos tenemos, como nos preguntaba Caro, tenemos hallazgos en materia de jurisprudencia y doctrina varios en Argentina. Ha sido un punto de inflexión este convenio 190 en Argentina, ha generado numerosas discusiones. Una de las primeras era si un beso puede ser violencia, y hace unos 2 años se escribió un artículo que se trataba de una persona despedida por haber dado un beso sin consentimiento y se consideró violencia. O sea, pasamos por diferentes estadios en la lectura y en la interpretación de estas acepciones de acoso y violencia del convenio 190, que en definitiva están centradas en la dignidad de las personas, básicamente, ¿no? Y en combatir todos estos comportamientos incompatibles con el trabajo decente, y es lo que nos llevó a una transición desde un enfoque más reactivo que había en nuestra jurisprudencia y doctrina hacia un paradigma más bien preventivo, sistémico y mucho más amplio de reconocer este derecho, como les decía anteriormente, con especial foco en violencia de género, porque claramente, como ya lo dice el convenio y la recomendación, y ONU Mujeres también, quienes mayormente sufren violencia son las mujeres. La jurisprudencia argentina también ha pasado de ver el acoso de una mirada individual, a tratarlo como una violación de los derechos humanos, en sintonía con lo que establece el convenio 190 y esta mirada de derechos fundamentales. Por ejemplo, y acá traigo algunos ejemplos sin detenerme en los nombres, pero ejemplos que han sido tendencia, ¿no es cierto? Hemos tenido jurisprudencia que recoge, por ejemplo, el tema de la carga dinámica de la prueba. ¿Esto qué es? Tengo que probar que sufrí violencia, ¿cómo lo pruebo? Bueno, se receptan los principios del convenio 190 y se establece más bien una inversión, es decir, se prueban indicios, se prueban situaciones alrededor de este comportamiento incompatible con el trabajo decente, y hay una mirada de acreditar por medio de otros medios de prueba que esto constituyó violencia. También hay una mirada respecto de que es el empleador quien debe demostrar que la conducta que se le indilga, por ejemplo, si fuera el caso, no tuvo que ver con motivos discriminatorios ni violentos, porque la discriminación también es una forma de violencia, ¿no? Sino que obedece a otros estándares. La justicia también ha entendido que la perspectiva de género es un mandato convencional y se han empezado a ver fallos en los cuales se analiza esta mirada desde una cuestión estructural, desde un contexto de poder y de la desigualdad estructural, claramente, que atraviesa e impacta de diferente manera sobre las personas y sus identidades de género. Entonces se establece, al igual que lo propone el convenio y la recomendación, una protección especial, un mayor rigor, una mirada mucho más atenta en cuanto a la vulneración de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, como dice el convenio, por ejemplo, frente a situaciones de violencia o que pueden ser consideradas violencia o acoso de trabajadoras embarazadas, de personas que sufren alguna situación de violencia económica, y cómo esto también impacta en el lugar de trabajo, formas de discriminación que constituyen violencia, ¿no? También un poco Norma comentaba algo de esto. Y también ha girado la jurisprudencia en estos años a tener una mirada más amplia de la responsabilidad. Si bien no está centrada en una cuestión de buscar culpables del daño, como bien trae el convenio, sino de quién tiene que responder en determinados casos. Una vez que ocurrió, ¿qué es lo que hay que hacer? El cese, el impedimento, que esto no se perpetúe, que la persona no se vea obligada a renunciar, como se comentaba antes en las estadísticas. Bueno, esto es algo que implica una responsabilidad solidaria y preventiva por parte de las organizaciones laborales, ¿no? También hay un compromiso a
los sindicatos que tienen mucho que hacer y que aportar en este sentido y que en algunos casos pudieron tener cierta responsabilidad por omitir una vigilancia. Se habló mucho de los protocolos, se siguen estableciendo, se siguen reclamando, hay sentencias que obligan a empresas a adoptar protocolos de actuación, a informar periódicamente cuál es el cumplimiento, a hacer estadísticas, a revisarlos cada tanto. Bueno, hay numerosos protocolos en nuestro país y casi todos han comenzado a partir del convenio 190. En materia de doctrina también hubo algunos cambios ampliando la mirada, ¿no es cierto? Esta mirada extendida del lugar de trabajo pasó a ser el mundo del trabajo, como bien dice el convenio. Entonces, no solamente hay una responsabilidad de no cometer actos de violencia en el lugar de trabajo, sino por intermedio de la comunicación. Se habla de la violencia de género digital, también incluida en la Ley de Protección de las Mujeres, en el trayecto al trabajo, en la vuelta del trabajo, en los eventos vinculados al trabajo, todo aquello que tenga que ver en ocasión del trabajo. Y también la doctrina argentina está trabajando conceptos que vienen de la mano del convenio 190, que son quienes dieron el sustento, que es, por ejemplo, este reconocimiento del impacto de la violencia doméstica y la obligación del empleador de mitigar este impacto, ¿no? Que algo hay que hacer, es lo que yo respondo básicamente es cuando una trabajadora está sufriendo una situación de violencia doméstica y la lleva al lugar de trabajo, el empleador no puede decir arreglate, mira para otro lado, tiene que hacer algo. Otorgarle un cambio de turno, de licencia, un horario para hacer un trámite, algo tiene que hacer, ¿no? Esta mirada integral. Y hay un enfoque que va rotando desde lo punitivo a lo preventivo, claramente por esta mirada de riesgo laboral sistémico, una mirada centrada en los riesgos psicosociales. Y la necesidad de adoptar capacitaciones, formación, todo lo cual fue también alentado desde la ley Micaela, que obliga a formarse en violencia de género, violencia contra las mujeres, a todos los poderes del Estado y que en estos últimos tiempos está queriendo desarticularse, ¿no? Para terminar esta primera parte, tenemos este cambio, ¿no? Antes del convenio teníamos una actuación por parte de la víctima que tenía que probar todo casi. Hoy se habla de una inversión de la carga o una carga dinámica, depende de lo que determine el juez. Ya no hace falta que se reiteren los actos, puede ser uno solo. No hay neutralidad, claramente la neutralidad favorece que las cosas sigan ocurriendo. La perspectiva de género claramente es obligatoria y esta mirada del mundo del trabajo, como les decía, ¿no? Así que, bueno, yo llego por ahora hasta acá y después avanzaré con la parte relacionada con las otras preguntas. Gracias. Buenísimo, Fabi, qué interesante que nos hayas hecho ese recorrido de entender bien qué significa este cambio de paradigma, ¿no? La intencionalidad, la repetición, cosas que si uno lo piensa en el día a día son cambios muy importantes y tener esta mirada más sistémica y que haga foco en la prevención, habla de que necesitamos otro compromiso sin duda por parte de las organizaciones. Em, Quería volver un ratito a Norma brevemente porque después tengo una pregunta que quiero hablar sobre estos cambios de reforma que están pasando en Argentina y que Fabi nos ilumine. Pero quería preguntarte a ti, Norma, a partir de este cambio en la asignación de jueces que atravesó México y tu experiencia como una juez elegida por el voto popular, que para nosotros es un cambio muy novedoso, quería preguntarte cómo evaluás esa experiencia, cómo evaluás ese cambio en el sistema y si crees que esto va a aportar una mayor perspectiva de género a la impartición de justicia en tu país. Ah, sí, gracias por la pregunta. Sí, en el contexto, como bien lo dices, soy magistrada, pero soy magistrada en una elección judicial que fue la primera vez que se implementó. En este caso, yo pienso que la forma en la que llegué al cargo no varía la forma en la que estamos juzgando con perspectiva de género, porque ya hay sentencias, ya tenemos antecedentes, ya tenemos una guía para juzgar. Entonces, en base a mi cargo, más bien sería la cuestión, en mi caso personal,
en el que después de intentarlo por muchos años, el lograr ascender, no se me dio la oportunidad y yo más bien, vi esta nueva oportunidad en el tema de la elección judicial, porque tuve que salir a buscar el voto, a convencer, a tratar de platicar, me fue bien con los comerciantes, pues con la gente de calle, a tratar de, de demostrar que mi currículum era suficiente, que la experiencia que ya tenía en materia jurisdiccional iba a ser suficiente para el cargo, porque el respaldo que no tuve en los años anteriores. Eso fue en una cuestión ya personal. El tema de la violencia de género sí va a ayudar en esta nueva, pero es más bien dependerá ya de cada juzgador. En lo personal, yo que traigo la convicción desde antes, sí trato de todos los asuntos que resolvemos, siempre verlo con una perspectiva, no solo de género, sino siempre tratando de favorecer al trabajador en el caso donde se ve de inmediato que está sufriendo una injusticia o que por no ofrecer pruebas les desechan. Entonces hay que buscar la manera en la que nosotros aplicamos la figura de la suplencia de la queja en favor del trabajador, porque a veces ellos demandan por una cuestión en específico, por un despido injustificado y no ven que no les dieron vacaciones, primas vacacionales, aguinaldo, alguna otra prestación. Nosotros como juzgadores podemos aplicar esa figura de la suplencia de la queja y en ese caso sí apoyarlo para que se le juzgue pues con la equidad que se debe. No sé si ya con eso contesté tu pregunta. Sí, y también con la expectativa y la esperanza de que quizás también haya más mujeres elegidas y que se trabaje más desde una perspectiva feminista del derecho es una ilusión que tenemos para la región. Ahí en Em, ese caso, si me permites redondear, sí, por supuesto. también nosotros tenemos implementado dentro del Poder Judicial el tema de paridad. En este caso, si yo tengo 20 personas a mi cargo, tengo que aplicar la paridad y tengo que tener, si tengo 10 secretarias, tengo que tener 10 secretarios hombres. Entonces, en ese tema en el Poder Judicial sí está ya más protegido que en otras instituciones. Buenísimo. Muchas gracias. Em, Fabi, quería preguntarte sobre la realidad argentina. Estamos atravesando un proceso de reforma profunda, ¿no? Entre ellos la reforma laboral, conocida como la modernización, que justo la explicaste dentro de los cambios de paradigma que estuvimos viendo. La mencionaste como regresiva en un punto, entonces quería preguntarte, ¿qué efectos particulares tienen estas reformas para las mujeres y las diversidades en el ámbito laboral? ¿Cómo esto afecta a la negociación colectiva en el trabajo, a las normas vinculadas con la paridad de género, como las que acaba de nombrar Norma para el sistema de justicia y para la inserción finalmente, ¿no? Y permanencia de las mujeres y del colectivo LGBT en el ámbito del trabajo? O sea, ¿cuál es ahí tu análisis y tu mirada? Bien, Caro. Bueno, como esto ya más o menos lo habíamos conversado, armé una pequeña presentación, a ver si la puedo tener ahí. ¿Se ve? Todavía no. Está el slide que dice contexto actual de Argentina, la regresividad de la ley de modernización. Tenés que cambiarla, te Yo no esperamos. lo estoy viendo, espera. Ahí está, contexto actual de Argentina, ¿ahí lo ven? No, ahora no, Fabi. Cargala de vuelta si podés. Sí, vamos de nuevo. ¿Ahí se ven? Perfecto, ahí se ve. Bien, no sé qué había hecho. Bien, bueno, como adelantaba, el contexto actual de Argentina no es muy favorable porque esta ley de modernización laboral, para mí lo único que tiene de moderna es que pretende volver a la edad moderna, donde claramente estábamos en un contexto sin derechos y que fue el que dio los orígenes a inicialmente el modelo sindical, ¿no es cierto? Y a las bases de lo que es el mundo sindical. Ahora, esta ley
además de que es regresiva, que va en contra principio protectorio, que va en contra de el principio de no regresividad, ¿no es cierto?, que tenemos que respetar, tiene un impacto desigual sobre las personas que trabajan, porque como siempre, en contextos de crisis, ya lo ha dicho la OIT y hay numerosos estudios que así lo revelan, en esos contextos la afectación es desigual, porque en este contexto de deslaboralización, como trae esta norma, que pretende sacar de la figura laboral, de las presunciones, de los mecanismos nivelatorios que tiene la norma para compensar desigualdades estructurales del trabajo, viene a también establecer una mirada con un lenguaje sexista. No sé si observaron, pero en esta ley ya no se habla más de trabajadores y trabajadoras, solamente se habla de trabajador como si fuera el único modelo, cuando habíamos logrado avanzar en una inclusión de un lenguaje no sexista en numerosos textos legislativos, sumado también al discurso actual que pretende, que niega claramente la existencia de la violencia de género, donde hay una idea de desarticular todos los programas que se habían elaborado en los últimos tiempos. Creo que ya no queda casi ninguno. Se han anulado recursos, lugares institucionales, se están presentando proyectos de ley, por ejemplo, para penalizar las denuncias por violencia de género, para eliminar la figura de femicidio. Es decir, no solo se niega la violencia de género, sino que además no se entiende que es un problema de derechos humanos, y esto siempre tiende a perjudicar de una manera desigual a todas aquellas actividades más feminizadas que, en función de la división sexual del trabajo, hacen que recaigan sobre las mujeres, hacen que sean más precarias, hacen que estén más afectadas hoy, por ejemplo, con la jornada de trabajo, con extendida. En lugar de reducirla, como contaba Norma, hoy eliminamos casi la jornada de 8 horas y el máximo es de 12. No se puede entender que un banco de horas sea mejor, porque claramente que no lo es, porque nadie se sienta a negociar en pie de igualdad, como pretende traer la norma, ¿no? Y esto, a su vez, también con un contexto de bajarle el precio a los cupos y a las medidas de acción positiva, pretendiendo manifestar que son un privilegio y no una medida de acción positiva hasta que se corrija una situación. Esto afecta el ingreso de las personas en los lugares de trabajo, afecta la permanencia de las personas en los lugares de trabajo, una ley desprotectoria donde, por ejemplo, el banco de horas nos va a dificultar cumplir con nuestros trabajos de cuidados, que mayormente todavía recaen sobre las mujeres, en un contexto en el cual también, como les decía, se pretende hablar de iguales en un contrato laboral, se pretende borrar con la esencia de la legislación laboral, que es asumir esta asimetría inicial de las relaciones laborales que son compensadas luego por ley. La ley establece que estas compensaciones vienen a nivelar una situación desigual injusta inicial. Bueno, hoy se pretende borrar esto y a su vez la negociación colectiva, que es clave en el diálogo social para avanzar hacia la igualdad de género o en la acción social avanzar hacia una igualdad de género, hoy también está puesta en peligro porque se pretende atacar la ultraactividad de los convenios y dar preeminencia a los acuerdos de empresa que claramente no van en sintonía con las mejoras que hemos querido instalar en los últimos años, ¿no? Así que el contexto es bastante desfavorable para las mejoras. Sí, sí, sin duda. Es un poco desolador el contexto. Y ahí, a ver, pensando en términos más propositivos, porque si bien Argentina ahora está haciendo un cambio como muy específico, tenemos un pasado anterior, un poco más prolífico en términos de esto, y si uno tuviese que pensar qué consejos, qué oportunidades hay para avanzar, qué cosas le podemos decir a los países que sí están avanzando en este camino, decís, cuáles son las oportunidades concretas que tienen que llevar adelante las organizaciones como para poder garantizar este acceso a la justicia
específicamente en los casos de violencia y acoso en los entornos laborales, Fabi, como por dónde hay que ir. Bueno, también tengo algo preparado, mira, como si supiera, más o menos. Estamos en No sé sintonía. si se ve, ¿sí? Sí, Y esta respuesta está en el convenio 190, ¿no? Que tiene este enfoque transversal y multidisciplinario, como bien lo ha leído Norma y México lo supo implementar, podríamos establecer con una legislación o mediante políticas públicas, mediante la acción sindical, mediante la acción empresaria, mediante acciones públicas, instancias de capacitación, de sensibilización, de educación. Esto de muchas veces reconocer que alguien sufre violencia parte de entender qué es violencia, ¿no? A veces hay un desconocimiento, es necesario hablar del tema, es necesario tener recursos, es decir, instituciones por donde encaminar una situación de violencia. El hecho de que no se denuncian no significa que no existan. Probablemente las denuncias no tienen el tratamiento adecuado o la gente eh, tiene ciertos temores al momento de denunciar o no cuenta con un acompañamiento, por ejemplo, por parte de las obras sociales, por parte de un procedimiento para atender a los denunciantes y a los testigos, por ejemplo, hay alguna normativa que lo tiene, protocolos, medidas de protección, medidas de asistencia, bueno, hay cosas para hacer. Ahora, lo que sí creo es que hay ciertos obstáculos para terminar con esto que tienen que ver con esto que decía al comienzo. En estos contextos de crisis económica y de ciertos recesos se contraen muchas veces estos reclamos. Hay gente que por el temor a perder el trabajo deja de pedir algo, deja de plantear algo, deja de exigirlo. En este momento en el cual hay una modificación de jornadas de vacaciones, de cómo se va a pagar una indemnización, habilitó el despido discriminatorio, lo tenemos incorporado por ley, pareciera que hoy es válido, es posible discriminar, ya no es nulo, tenemos que ir a la justicia para que lo anule, hay una persecución de la huelga, es decir, bueno, las cláusulas de género también se van a contraer en este contexto donde hay que discutir quizás otras cuestiones previas, que es lo que siempre se plantea, ¿no? Hay una cierta persecución a defensores de derechos humanos, hay una condena solidaria a quienes hacemos este tipo de planteos en esta nueva legislación. Bueno, el contexto no es muy favorable, pero yo siempre creo que el planteo va por la mirada convencional, por el laboralismo, por esta mirada de los derechos humanos fundamentales y hay que seguir insistiendo porque los derechos se conquistan y aunque nos los quieran sacar, los tenemos, ¿no? sin duda, pero bueno, hay que defenderlos y sostenerlos en estos momentos. Así que bueno, gracias, Fabi, ha sido súper, súper clara las dos, Norma y Fabiana. Quizás ahora me permito un breve momento para contarles un poco también. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos años desde Grow? Yo creo que en un punto voy a tratar de no repetirme con cosas que dijo Fabi, porque bueno, hay una mirada en común sobre cómo estamos trabajando estos temas. Em, pero desde Grow tenemos en estos de 15 años de trabajo, al menos tenemos 6 de conformación específica de equipos especializados que trabajan para la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo. Ahí veo algunas personas del equipo conectadas. Y les quería dejar un poco las herramientas concretas de este camino ideal que a veces planteamos, que nunca es tal, porque bueno, ninguna organización va por todo o por todos los pasos, pero un poco nuestras conversaciones con las organizaciones, con las empresas, con las organizaciones de la sociedad civil, en general empiezan con, en mi organización no hay violencia, ¿no? Esta noción de que la palabra violencia es una palabra muy, muy lejana, muy grande, no a veces relacionada con las cuestiones más importantes, reiterativas o sutiles de las que estuvimos hablando. Entonces, siempre la recomendación desde nosotras, desde Grow, es hay que empezar en la medida de lo posible por un diagnóstico, entender para cada industria, para cada organización, cada empresa, qué violencias ocurren, cuál es la frecuencia, cuál es el tipo de violencia que predomina en una organización. No es lo mismo trabajar en un canal de televisión donde hay castings y menores de edad trabajando que trabajar en un equipo de fútbol, que trabajar en una empresa de acero, que trabajar en el sector salud, ¿sí? Entonces, creo que si una recomendación podemos hacer en el caso de que acá haya personas que trabajan en organizaciones y que quieran implementar cambios es, bueno, hay que empezar con un diagnóstico, hay que tener datos, hay que ver
cuáles son las situaciones, dónde ocurren, a qué personas. El tipo de contratación a veces, como les comentamos antes, tiene un impacto directo. Las cuestiones de género, sin duda, la etnia, tener una mirada interseccional, ¿no? Y a partir de eso, ver, ¿hay canales o no hay canales? ¿Se comunican? ¿Son accesibles? ¿Generan confianza? A veces uno cree que porque tiene un número de 0800 para hacer una denuncia o canales específicos para mandar un correo, ya tiene ganada la mitad del partido y la verdad es que no necesariamente, ¿no? Muchas veces en nuestros diagnósticos lo que nosotros observamos es que la gente tiene canales, pero no confía en el canal, no confía en su anonimato, no confía en un adecuado tratamiento de los temas. Entonces, es muy importante a partir de eso y de esos diagnósticos cómo se repiensan los abordajes, ¿no? Pensar estrategias integrales, el compromiso de las autoridades, por ejemplo, ¿no? Como desde qué lugar una organización se va a plantar frente a las situaciones de violencia y acoso, va a tener una política, va a haber un compromiso explícito de que es una organización que quiere transitar este camino. Eh, Siempre se habla del protocolo. El protocolo tiene que estar, es importantísimo, no es suficiente, ¿no? Justo lo que decía Fabi, el protocolo es un proceso de co-construcción. Se arma y se diseña con la organización, escuchando sus necesidades, relevando y entendiendo, bueno, qué es lo que necesita para poder tomar decisiones en conjunto, cuál es su normativa, cuáles son sus prácticas y demás. Pero de vuelta, la mirada es sistémica, es integral. Fabio habló mucho de la capacitación a los equipos y Norma habló mucho también de la capacitación a los equipos. Hay que formar a los equipos que van a recibir las denuncias, estos equipos de investigación que siempre se aconseja que se armen, saber cómo tomar una entrevista, la medición de los riesgos, ¿no? Recién vos hablabas de una mirada psicosocial, de medición de riesgos, de medidas de prevención. Bueno, hay que poder, hay que tener la capacidad de entender qué situaciones tienen más o menos riesgo y poder tomar decisiones acorde para poder proteger a los y las empleadas. Saber escuchar sin revictimizar, ¿no? Qué mirar en una situación, dónde están las relaciones de poder, ¿no? Cuestiones que son súper importantes cuando uno mira una situación de violencia y de acoso en el entorno del trabajo. Y la formación a los liderazgos es otro punto, ¿no? Como desde qué lugar quienes tienen responsabilidades, quienes tienen equipos a cargo, quienes tienen que dar el ejemplo, están a la altura de las circunstancias, ¿sí? Por supuesto, no ejercer violencia, por supuesto, no reproducirla y ser conscientes de sus relaciones de poder, pero además poder detectar, poder identificar señales y no tomar el asunto en sus manos. O sea, entender cuáles son las herramientas institucionales y poder abordar y canalizar las situaciones como de forma adecuada. Entonces, desde ese sentido, nos parece que el trabajo con liderazgos es bastante esencial. Obviamente, sensibilizar a toda la organización. Nosotras creemos que esto de trabajar en la formación para la identificación y la reducción de las violencias debiera ser como una capacitación obligatoria en las organizaciones. ¿Vieron cuando uno piensa seguridad e higiene? Todos los años hago el curso de seguridad e higiene, de las medidas de protección y seguridad del casco, la bota. Bueno, esto es lo mismo. Lo mismo o más importante aún, y se tiene que repetir y se tiene que profundizar y tiene que ser un continuo. Y sin duda, comunicar. Nos pasa mucho en los diagnósticos que las organizaciones tienen cosas en regla, tienen políticas, tienen protocolos, y después le preguntas si la gente no los conoce, están escondidos en una web, están en un intranet. O sea, la comunicación de que acá hay un compromiso y una estrategia, y hay instrumentos, y hay protocolos y hay canales, tiene que ser un aspecto esencial del día a día de las organizaciones. Bueno, acompañar los casos. Nosotros tenemos ahí como mucha experiencia en esto de, además de dejar dispositivos y capacitaciones, hacer acompañamientos a las organizaciones es una mirada vital. Y finalmente también que lo incorporen en la cadena de valor. Es importante tener el compromiso de una organización en donde uno dice, bueno, quiero asegurar el derecho al trabajo de mis trabajadores en espacios libres de violencia, pero hacer lo mismo con mis contratistas, hacer lo mismo con mis proveedores, digamos, decantar en espacios mucho más amplios donde esto se pueda garantizar. Nada, quería dejarles algunos consejos prácticos bajados a tierra de cómo en estos años atravesamos y asesoramos a las organizaciones en este camino, que no es lineal, que es embarroso, pero que es muy interesante cuando una organización está dispuesta a revisarse, repensarse y cambiar un poco sus formas de trabajar. Bueno, dicho esto, no voy a hablar más. Lo que quiero ahora es
ver si tenemos preguntas del público, de quienes nos han acompañado en esta hora y 5 minutos para compartirlas con nuestras panelistas expertas. Por supuesto, si hay alguna pregunta para Grow también las vamos a contestar. Si somos pocos, incluso y alguien se anima a abrir micrófono, esto es una posibilidad. Si no, me fijo ahí un poco en cuáles son las preguntas que hay del público en el chat. Así que bueno, me dan un segundito y repaso. Pero insisto, al ser pocos, por ahí podemos hacer algo un poco más íntimo. Em, a ver, acá hay preguntas. Solo veo la de Catherine Martínez. Dice, a lo largo de su trabajo han encontrado casos de violencia laboral en espacios feministas. ¿Sería en organizaciones feministas? Catherine, ¿es tu pregunta? A ver, Algo ¿qué y recuento? acá, Acá está Pía, va a decir Caro. no, está Pía para contar que es del equipo, sí. Y La ahí verdad Catherine no lo... contestó y dijo que sí, en espacios feministas. Ok, yo igual Pero diría que en todos lados se cuecen habas, digo, ninguna organización está exenta a vivir situaciones de violencia laboral, honestamente, porque piensen que la violencia laboral es todo, es lo sutil, es lo simbólico, es lo económico, digo, de verdad no me animaría a decir que ninguna organización está exenta, incluso en espacios feministas, incluso nosotras desde Grow tenemos nuestras propias políticas y nuestros propios protocolos y nuestros propios códigos de ética, porque sin duda nos puede pasar que un día contestamos mal a una persona o hay una situación de maltrato, o sea, digo, me parece que asumirnos todos como parte del problema es medio un primer paso, pero bueno, más allá de eso, no sé, creo que estamos todos acá un poco para hacer esa reflexión. acá hay otra pregunta que está dirigida a Norma y que es, en el marco de la norma en México y en general respecto al convenio 190, si existen sanciones para quienes no cumplen con esta normativa o qué mecanismos existen para hacer cumplir la norma, pregunta Ligia. Y en el caso de la NOM 35, sí contempla sanciones, pero no directamente en la norma, sino a través de la Ley Federal del Trabajo y del reglamento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pueden haber sanciones como multas y en casos graves lo que se ordena son inspecciones recurrentes que pueden ocasionar una clausura parcial. Estas se aplican cuando el patrón no tiene una política de prevención de violencia laboral. Pero ¿qué se necesita? Pues primero las denuncias, ¿no? Para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ordene las inspecciones laborales que sean ya más continuas, ya programadas, derivadas de una denuncia donde se revise el cumplimiento de la NOM, y en este caso, pues los trabajadores pueden denunciar en la Secretaría del Trabajo, en los centros de conciliación, en tribunales laborales. En donde yo ya estoy como magistrada del primer circuito, ya es en la última etapa. Cuando ya hubo una denuncia donde primero se tiene que tratar una conciliación, de llegar a una conciliación y no se llega a la conciliación, ya se lleva todo un juicio en una primera instancia. En esa primera instancia, el tribunal laboral es donde determina si hay una sanción o no, si se condena al pago o no de algunas prestaciones, o si sí hubo violencia o no. Y quien se inconforma contra la sentencia que se emite en esa primera instancia es cuando ya llega al amparo, donde ya estoy yo como en un órgano colegiado, donde somos tres magistrados y donde tenemos la obligación de lo que mencionaba hace un rato, de la suplencia de la queja, de decir en favor de los trabajadores qué es lo que no estás demandando o qué es lo que se le fue al juez de primera instancia a analizar. Entonces, sí que se necesita pues las denuncias y estar nosotros atrás como trabajadores tratando de tener un entorno laboral más digno. Ok. Buenísimo, Norma, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o consulta? Acá había también, Caro, arriba, respecto del teletrabajo, que lo preguntaban si está regulado en México, pero también sería interesante para mí el teletrabajo apareció, esto que Norma comentaba antes de, perdón,
en la pandemia, me gustaría, como Argentina, hacer un paralelismo entre las dos y cómo fue evolucionando también las denuncias en relación a eso. Porque supongo que la violencia desde el desconocimiento, porque yo no soy especialista en violencia, pero habrá cambiado las formas de la violencia con el teletrabajo también, ¿no? En los entornos laborales. El entorno laboral cambió. Si quieren, comienzo. No la veo a Norma ahí ahora, pero sí, gracias por la pregunta. El convenio tiene una mirada amplia, ¿no? Y eso que fue anterior a la pandemia, pero hablaba de la violencia que puede ser por las vías de la comunicación y las telecomunicaciones. Así que claramente incluía que las formas de violencia pueden ir, o las manifestaciones pueden ir por cualquier espacio. Claramente esto quedó en evidencia en pandemia y entiendo que Grow hizo algunos relevamientos también y se ha detectado numerosas formas de violencia por medio del uso de la tecnología. En Argentina se elaboró en contexto de pandemia una normativa de teletrabajo incluida en la ley de contrato de trabajo, que era la única que hablaba, por ejemplo, del derecho a la desconexión, de esta posibilidad de no contestar o de desconectarse. Hablaba de cuidados también, la posibilidad de interrumpir por cuidados. Sin embargo, esta norma completa, todo este capítulo, esta modalidad de teletrabajo como estaba incluido, fue eliminado con la Ley de Modernización Laboral, con la cual hoy tenemos que ver cómo se van a resolver estas situaciones. Seguimos teniendo el convenio 190, sí tenemos la ley de la 26485 que habla de violencia digital y la unimos a la violencia laboral. Bueno, alguna respuesta se dará, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Recién han salido muy poquitos fallos en este sentido, ¿no? Pero claramente es una forma de violencia que se puede dar por el medio de las TICs. Sí, totalmente. Y ahí solo para agregar, tengo el recuerdo de que desde Grow corrimos algunas encuestas específicas sobre violencia en entornos laborales en los años del COVID, donde el teletrabajo estaba muy, muy arriba y era como lo más frecuente. Y en ese momento nos sorprendió que nosotros siempre teníamos como la violencia psicológica como la más recurrente y la violencia económica, la amenaza del despido, la amenaza de la reducción de tareas, la amenaza de la reducción de las remuneraciones, había surgido como una de las violencias más frecuentes. Y eso nos había llamado mucho la atención. Y después, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el derecho a la desconexión, esta sensación de que la gente tenía que estar disponible, digamos, todo el tiempo a partir del trabajo a distancia. Así que me parecía que ahí había algo también importante para hacer el doble clic. Y después, si entramos en el capítulo de violencia digital, Fabi, no, no nos vamos. Es muy interesante y tiene muchas aristas. Y de hecho, la violencia digital en entornos laborales es todo un capítulo muy interesante porque, bueno, nos empiezan a llegar situaciones en donde a partir del uso de una foto, a partir del uso de un video, a través del uso de la inteligencia artificial, hay como nuevas aristas y nuevas tipologías que surgen bueno, que hay que profundizar sin duda. Ahí, Norma, perdón, no sé si querías agregar algo, justo Ah, sí, perdón. apartamos. También en México, en la Ley Federal del Trabajo, ya tenemos un capítulo, el 12 bis, donde se establece también el teletrabajo y el derecho a la desconexión. También no se está aplicando en su totalidad y en el caso ya, pues, son pocas las empresas que continúan con el home office como tal. En el caso particular donde yo estoy, tengo a dos mamás trabajadoras donde sí les tengo autorizado el trabajo en home office, pero es una modalidad distinta donde solo puedo autorizarles 3 días a la semana. Eso ya es una normatividad interna ya en el Poder Judicial de la Federación. Ahí es interesante, bueno, no tiene específicamente que ver con violencia laboral, pero las estadísticas lo que muestran es que el abandono gradual del teletrabajo afecta en mayor medida a las mujeres, ¿no? Porque quienes están volviendo en mayor medida al trabajo presencial son los varones. Esa sensación de estar cara a cara con las autoridades, los jefes y demás también está aumentando la brecha del techo de cristal.
Y bueno, nada, ese es un tema sumado a que nos está complicando más la conciliación entre la vida personal, laboral y todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Entonces, bueno, nada, es algo como, tiene un impacto muy directo en nuestro vínculo con el mundo del trabajo, sin duda, así que vale la pena analizarlo. Eh, Y bueno, también ahí, si me permiten, comentar también como experiencia personal. Yo estuve todo un año donde los demás compañeros abogados en un mismo puesto que yo teníamos por meta trabajar 12 sentencias al mes o 15. Y en el caso personal, yo solita pues acordé eh, el trabajar un poquito más para que me dejaran seguir desde casa. Entonces, comparada con mis compañeros que hacían 15 sentencias al mes, yo hacía 20, con tal de que se me permitiera estar 3 días a la semana desde casa. Y eso también uno lo propicia, lo negocia, y somos rehenes de nuestras propias decisiones. claro, pero somos todas super mujeres después. Era como un autocastigo, Norma. Te estabas castigando por pedir Claro. trabajo. Qué tremendo, ¿no? Cómo lo subjetivo nos afecta a ese punto. Pero con tal de poder ir por mis hijas a la escuela, porque no había quien fuera por Sí, ellas claro, y trabajar en las noches, en las madrugadas, ¿no? O sea, así somos las mamás, muy Totalmente. chambeadoras y Sí, sí, comprometidas. sí, aquí cuando salió la ley totalmente. de teletrabajo había imágenes que era el ideario de que estábamos trabajando en pantuflas con el bebé y la casa ordenada y había otras imágenes que no era esa la casa y era un descontrol, cómo organizar el trabajo, los cuidados, la casa. La ley no era clara, cómo se interrumpía la jornada, que me tengo que dar más horas trabajando, trabajo de noche, como decís vos. Hay que dar soluciones, no más problemas, ¿no? Pero había una idea de que muchos decían, no, la ley de teletrabajo es buena porque las mujeres van a poder trabajar y cuidar a la vez. Y era una locura que nos pidieran, que nos dijeran que esa era la solución para algún problema nuestro, ¿no? Pero se planteaba en numerosos espacios eso. Y hoy tenemos una opinión consultiva que habla del cuidado como un derecho humano, un Cuidado, derecho claro, autónomo y otra mirada un poco más elevada, ¿no? Me parece que es por ahí. totalmente, totalmente. Queda por otro capítulo, pero no se puede hablar de ningún tema de esta agenda sin terminar en cuidado. Es como indefectible. Todo termina muy centrado en eso. Esa es la verdad. Sobre todo hablando del derecho al trabajo. Así que sin duda. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna pregunta. Solo avisar que este webinar queda grabado. Vero lo va a subir a los canales de Grow, así que les podemos compartir incluso los links para que los puedan ver. Y esperamos un segundito en caso de que alguien tenga alguna pregunta más antes de despedirnos. Caro, yo por si algo que dije quedó sin responder, queda mi mail a disposición sin problema para que quien Perfecto. necesite algo de Argentina me lo pidan en lo posible, Fa- estoy a disposición. Fabi, ¿lo pusiste tu mail ahí en el chat? Lo dejo ahí. Estaba en el Dale. Power, pero lo dejo por Ah, acá. bueno, por las dudas. Sí. Está buenísimo, déjalo ahí Yo como, en el chat. per- perdón, yo tengo que hacer de la parte de institucionales antes de, porque estamos sobre la hora, en América Latina tenemos distintos usos horarios, pero acá ya hay hora de casi cena, así que antes de que se vayan, les voy a pedir si podemos sacar una foto para las comunicaciones. Quienes quieran y se animen pueden abrir la cámara y Vero va a hacer las capturas de pantalla, así que les damos unos segundos. Qué lindo verlas, qué lindo que es cuando abren las cámaras. Ay, qué Yo lindo. igual ya acabo de mandar mis datos, mi Eh, celular y mi correo para Ay, cualquier consulta, también con todo gusto. gracias. Gracias, qué buena. Deberíamos sacar la foto al principio para vernos las caras al principio. La próxima vamos a hacer eso. Vero, cuando quieras. Sí, si están listas y listos, sí, ya les saco. Miren a la cámara. Genial, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Ahí, Caro, levantaron Muchas la gracias. mano. Había una pregunta de la doctora Cano.
Chicas, perdón, que las estaba escuchando y no me funcionaba bien la compu como para interrumpir. Recién encuentro la manito, voy a ser rápida. Pero mientras escuchaba la exposición de las personas intervinientes súper interesantes, colegas aparte, yo soy de San Juan, se me presentó la duda en relación a esto que está como muy de moda, digamos, en Argentina, de las situaciones de relaciones laborales con empresas que tienen mano de obra argentina, pero que cumplen horarios desde casa, o sea, que trabajan desde la casa, pero no con nuestras regulaciones. Digamos, yo tengo amigas, no sería mi caso, pero sí veo amigas consumidas, digamos, en el... es indistinto al género, digamos, pero entiendo que las mujeres lo vivimos de otro lugar, o sea, indefectiblemente, pero consumidas en este diario, como bien decían, del trabajo tranquilo en casa, y de repente noto cómo su salud mental se deteriora al no poder dividir hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega otra, ¿no? Y entiendo que no sé si en esas empresas que hacen ese tipo de contrataciones existe este tipo de regulación. Esa era mi duda. ¿Existe este tipo de regulación para ese empleo de mano de obra argentina, digamos? Argentina y de otros países, digamos, pero es como que está pasando mucho acá, lo estoy viendo un montón. Sí, gracias. Contesto brevemente por los tiempos. En principio, cuando suceden estas cosas, que hay muchos fenómenos en Argentina de trabajo para empresas globalizadas o con sedes en distintos lugares, yo generalmente le pregunto, porque me ha pasado de intervenir en alguna situación, cuál es la empresa que esté dando el trabajo y plantearle a esa empresa la situación que estás viviendo, si hay alguna situación de acoso, de violencia y en principio hacérselo saber a la empresa para que tome alguna medida. Todo dependerá de cuál es el domicilio, dónde está radicada, si hay una sede en Argentina, si no la hay, si hay una empresa que trabaja con ella, pero siempre algo hay que hacer. En principio hacérselo saber a tus superiores, poner en conocimiento de lo que está sucediendo para que tomen alguna medida. Y en función de el contexto, veremos qué solución se le puede dar, ¿no? Pero, y ahí vos me dijiste, llamabas, dice doctora Cano, pero yo entendí que eras Caro. Preguntabas también más por el derecho a la desconexión también, por esta Claro, idea Marianela de es mi trabajar nombre, hora perdón. ¿Cómo es tu nombre? Marianela. Ah, Marianela. Fabi, por ejemplo, en el caso del derecho a la desconexión, de esto de teletrabajo para una empresa americana y soy diseñadora y estoy, o sea, como que cuando no hay reglas claras, tenés un contrato temporal, me imagino, Claro, ¿no? Y te pagan en dólares, claro. Primero habría que ver cuál es Es el difícil contrato que en los tienen, marcos. ¿no? Si es en función de la legislación de afuera, pero sin dejar de tener de vista los convenios internacionales de la OIT, que establecen normas mínimas de jornada, de descanso, entonces, en principio hay que ver la legislación de quien te está contratando, si es que hay un marco claro, y si no, recurrir para mí al convenio, a lo internacional, claramente, y hacer el planteo por ahí. Claro, lo Ok, que voy, buenísimo, Fabi, gracias, que, muchísimas que en gracias. estas Sí. situaciones de crisis, digamos, es como que siempre terminamos como muy entre la espada y la pared, ¿no? Con este tipo de cosas, porque No la, sé. la crisis económica nos lleva a doblegar o a sesgar todos estos padecimientos que podemos llegar a tener en los ámbitos del trabajo, que por supuesto este tipo de cosas están mucho más feminizados, ¿no? Que nuestros compañeros varones, pero creo que entiendo lo que dice la doctora, pero en lo ideal, pero creo que no es lo que nos estaría pasando, digamos, en la situación económica en la que Argentina se encuentra, ¿no? Pero nada, hay que seguir pensando cómo sostener. Sí, sí, y hay mucho Gracias. talento trabajando a distancia, bajo condiciones, ¿no? Extremas, así que sí. Pero bueno, queremos agradecer un montón la presentación a estas dos grandes expertas, Norma Guiar, Fabiana. Muchísimas gracias por participar, por acompañarnos en este panel que organizamos en el marco del CSW desde Grow.
bueno, acompañar a todas las personas que si tienen más dudas, más consultas, que nos escriban. Están los correos de las tres y de nuestras organizaciones para dar respuesta. Y bueno, nada, para que sigamos en contacto también en esto de trabajar por espacios laborales más inclusivos y respetuosos. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y bueno, les mandamos un beso grande. Hasta luego. Gracias, Gracias. adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, Norma. Bueno, salió bárbaro, chicas. Muchísima participación.